Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video de la materia de tópicos avanzados de programación, donde le vamos a dar continuidad a nuestros ejercicios que tienen que ver con manejo de eventos de ratón. En este caso va a ser un nuevo proyecto, el cual le vamos a denominar manejo puntos y cuyo objetivo es aplicar la arquitectura modelo vista controlador para manipular un grupo de círculos en el contexto gráfico. La idea es que nosotros podamos insertar nuevos círculos al grupo utilizando el ratón de la computadora. Después poder de ese grupo de círculos seleccionar uno y cambiar su ubicación en el contexto gráfico. Otra de las cosas que vamos a hacer es seleccionar un círculo y poder eliminarlo del conjunto para finalmente crear un polígono usando los puntos como vértices. Estos son los objetivos de este proyecto. Bien, vamos de nuevo a aplicar la arquitectura modelo vista controlador. En el lado de el modelo vamos a utilizar una clase de Java que es una colección, es un array list que lo podemos considerar como un vector dinámico. En el caso de la vista, como en el proyecto anterior, vamos a usar un panel que va a heredar de la clase gPanel. Y la clase oyente puntos va a ser nuestra clase controladora y esta va a ser muy parecida a la del proyecto anterior implementando mouse adapter. Siguiendo adelante con esta presentación, vamos a crear nuestra clase que va a ser un conjunto de puntos. Para hacer esto, en nuestro paquete de modelos vamos a crear una clase y aquí lo importante es que nuestro modelo va a ser un grupo de círculos, ¿sí? Que los vamos a administrar a través de un arreglo dinámico que es una lista enlazada. Para declarar esta lista enlazada, nosotros ocupamos la clase ArrayList y después con los símbolos de mayor y menor tenemos que indicarle cuál es el tipo del objeto que va a estar contenido en el arreglo. En este caso son círculos, son objetos de la clase punto. De igual forma, como el ArrayList, ese conjunto de puntos quiero que se desplieguen en el contexto gráfico, pues el conjunto de puntos también es dibujable. Vamos a implementar entonces el método dibujar. Entonces, en el método dibujar, nosotros vamos a eh, hacer un ciclo con el cual nosotros vamos a poder ir dibujando cada uno de los elementos del arreglo. Aquí vamos a ocupar un for each, o también se le conoce como un for especializado o for avanzado. Entonces, para los que no recuerdan esta estructura, nosotros sabemos en este caso que nuestro arreglo, todos los elementos son objetos de la clase punto. Entonces vamos a crear una variable de ese tipo. La variable la estamos llamando como punto. Y entonces en el for declaramos la variable, ya no vamos a usar un índice numérico, sino esta variable. Y esta variable va a ir tomando los valores dentro del arreglo que tenemos. En este caso, como estamos creando el método dentro de la clase, pues el arreglo es esta clase. Por eso ponemos this como después de los dos puntos. ¿Y qué va a pasar? En la primera iteración del ciclo for, nuestra variable punto va a estar apuntando al primer elemento del arreglo. En la siguiente iteración, la variable punto va a estar apuntando al segundo elemento. En la tercera, al tercer elemento. Y así sucesivamente. De tal forma
que dentro de las llaves del método, cuando hagamos referencia a la variable punto, estamos haciendo referencia a uno de los elementos al que esté en ese momento apuntando y al cual le vamos a pedir que haga algunas cosas. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que al punto, en este caso sería el del índice 2, llame al método dibujar, por lo cual nosotros vamos a estar dibujando todos los puntos que estén en el array list. Como nosotros sabemos, el array list es un arreglo dinámico y que podemos acceder a través de un índice a cada uno de sus elementos. Bien, esto lo vamos a construir en nuestro entorno, primero creando el modelo. Entonces nos cambiamos a nuestro entorno y aquí lo vamos a crear en modelos. En modelos vamos a crear nuestra nueva clase. Va a ser una clase de Java y esta clase le vamos a llamar puntos. Bien, debemos checar que esté en modelo vista controlador en el paquete de modelos. Terminamos y entonces se crea la clase puntos. Bien, esta clase puntos, como les decía, va a ser un arreglo de puntos, de objetos de la clase punto. Con eso le estamos indicando que la clase puntos es un array list. Y vamos a decir que esta va a implementar dibujable. Al implementar dibujable, nos está indicando NetBeans que tenemos que implementar todos los métodos abstractos. En este caso es dibujar. Aquí está. Bien, ya que tenemos eso, vamos a implementar dibujar. Como la clase puntos hereda de ArrayList, yo puedo llamar a los métodos de ArrayList y entonces aquí, por ejemplo, yo podría utilizar el método get para acceder a algún elemento del arreglo. También puedo ocupar el método isEmpty para preguntar si el ArrayList está vacío. Podemos también eliminar un objeto por su contenido o por su índice y podemos preguntarle el número de elementos que tiene el arreglo, en este caso nuestro conjunto de puntos. Pero lo que nos necesitamos en el método dibujar es dibujar cada uno de los puntos que pertenecen al conjunto. Entonces vamos a ocupar un ciclo, un for. Les decía que definimos una variable que es del mismo tipo que de los elementos de mi arreglo. Y aquí le vamos a decir que el arreglo que vamos a estar visitando es este arreglo, el de la clase puntos. Bien, y entonces cuando yo hago referencia a la variable punto, estoy haciendo referencia a cada uno de los puntos de nuestro conjunto, y entonces como son objetos de la clase punto, tienen el método dibujar. Entonces de esta forma simplemente vamos a llamar al método dibujar de los objetos de la clase punto. Bien, con esto ya tenemos nosotros creado nuestro modelo. Para asegurarnos que este modelo pertenezca a nuestra librería que ya previamente hemos creado, pues le vamos a actualizar el archivo jar, ¿sí? Con dando clean and build. ¿Okay? Esperamos a que se construya y ya ha terminado. Entonces eso se supone que ahora ya la librería ya contiene nuestro nuevo modelo. Vamos a regresar a nuestras diapositivas, ¿sí? Para continuar analizando lo que tenemos aquí. Bien, ahora vamos a trabajar con la vista. La vista es un panel que me va a permitir dibujar los elementos del conjunto de círculos. Y entonces esta vista la vamos a colocar en nuestro paquete vistas, ¿sí? Vamos a ver.
¿sí? Y como este panel es una vista, debe conocer al modelo, se lo vamos a presentar de igual forma en el constructor. Entonces vamos a, y como vimos en el caso del proyecto anterior, simplemente para dibujar a todos los elementos del conjunto vamos a llamar al método dibujar de el objeto de la clase puntos. Ok, entonces vayamos a nuestro proyecto, ¿sí? Y entonces ahora sí, en el paquete vistas vamos a crear, en este punto vamos a crear una nueva clase. En esta clase se va a llamar panel puntos. Y terminamos. Y entonces ya tenemos aquí el panel puntos. Vamos a decirle que es un panel heredando de gpanel, importando el paquete, ¿sí? Y ahora vamos a crear el constructor de panel puntos, donde nosotros le vamos a presentar el modelo a la vista. Nuestro modelo es un objeto de la clase puntos, ¿sí? Importamos de modelos y ahora necesitamos crear un atributo que ya comentamos que el modelo normalmente va a ser una constante de la clase puntos, ¿sí? Y esta la vamos a asignar en el constructor. Aquí le presentamos a la vista nuestro modelo. Ok, ahora vamos a ponerle a la vista un color de fondo adecuado, color cyan, y ahí ya hemos definido el color de base. Ahora vamos a crear el método paintComponent, con el cual vamos a dibujar en el contexto gráfico. Entonces necesitamos un objeto de la clase graphics como parámetro. Vamos a importar la clase y como nos sale la línea amarilla, escribimos bien el método. Aquí ustedes pueden usar también o podrían ponerle una S, pero no estamos hablando del mismo método. Este es otro método que tiene la clase gpanel, pero no es el que nos va a permitir dibujar en el contexto gráfico. Entonces, como escribimos bien, se le pone la nota. Y aquí la primera línea sabemos que es llamar al paintComponent de la clase padre. Y simplemente vamos a llamar al método dibujar de nuestro modelo. Y con eso nosotros ya podemos presentar en el contexto gráfico a nuestro conjunto de círculos. ¿Ok? Vamos a continuar con las diapositivas. Y ahora vamos a trabajar con el oyente, ¿sí? Pero antes de trabajar con el oyente, vamos a construir la clase principal. Entonces vamos a crear aquí nuestro proyecto, ya que tenemos nuestro panel aquí, ¿sí? Le vamos a dar clean and build para que se actualice lo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a crear nuestra clase, nuestro proyecto, que es el número 19. Aquí con aplicación, esta sí es una aplicación de Java.
checamos que esté en la carpeta adecuada de la unidad 1 y le llamamos 19 manejo puntos. Así le vamos a llamar a nuestro proyecto. ¿Sí? Y vamos a actualizar el nombre de la clase principal, que va a estar en el paquete manejo puntos, y entonces se va a llamar manejo puntos. Ya aquí está creada, ¿sí? Muy bien, y entonces vamos a crear en la clase principal el GFrame, nuestra ventana que va a contener el modelo y la vista. Le llamamos manejo de puntos al título, importamos, después le damos el tamaño, le decimos que cuando le piquemos a la X se salga, ¿sí? Y finalmente lo hacemos visible. Ok. Bien, entonces como ya tenemos construida el modelo, tenemos la vista, vamos a trabajar ahora en el oyente, que le vamos a llamar a esta clase oyente puntos. Estas tres clases, como saben, las vamos a incluir en la clase principal. Bueno, antes de hacer eso, vamos a comentar qué cosa es lo que se va a llevar a cabo en la clase oyente puntos. Nosotros aquí vamos a implementar el comportamiento que tiene que estar asociado al movimiento del ratón. Bien, lo primero que vamos a hacer es insertar un nuevo círculo al grupo al dar clic con el ratón. Eso lo vamos a hacer utilizando el método mouseClicked. Es nuevo para nosotros. Después vamos a mover un círculo seleccionado. Como ya lo habíamos hecho en el proyecto anterior, vamos a utilizar mouse preset para la selección. Vamos a arrastrar con mouse dragged y vamos a dejar de arrastrar con mouse released. ¿Sí? Y la otra actividad que vamos a hacer es que vamos a eliminar un círculo. Primero tenemos que seleccionar el círculo con mouse preset y tenemos que eliminarlo si el usuario confirma, y esto lo vamos a hacer, la confirmación la vamos a tomar utilizando una ventana de diálogo a través de la clase GOptionPane que tenemos implementada, ¿sí? O nosotros deberíamos crear una ventana de diálogo. Vamos a ir por partes para ir completando este código. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase oyente puntos. Como es un oyente, lo vamos a colocar en el paquete de controladores. Y como sabemos, el oyente es un controlador, entonces debe conocer al modelo y a la vista. ¿Sí? Entonces se lo tenemos que presentar. Pues vayamos ahora a la clase oyente puntos, a nuestro entorno para crearla. En nuestro paquete MVC, en nuestro proyecto MVC, en el paquete controladores, vamos a crear ahí una nueva clase que le vamos a llamar oyente puntos. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí, entonces este oyente puntos, ¿sí?, va a escuchar eventos de ratón, por lo cual nosotros vamos a utilizar la clase adaptadora mouseAdapter, que es la que tiene los métodos para
el manejo de eventos de ratón, como ya lo habíamos comentado en el proyecto anterior. Y ahora este oyente lo vamos a hacer una clase controladora. Le vamos a presentar el modelo, que es un objeto de la clase puntos, y nuestra vista, panel puntos, que le vamos a llamar panel. ¿Sí? Estas clases hay que importarlas, una está en modelos y la otra está en vistas. Bien, ahora vamos a crear los atributos que están asociados al modelo y a la vista. Ya tengo los atributos, ahora voy a hacer la presentación oficial. Presento el modelo y presento a la vista. ¿Ok? Entonces, hasta este momento yo tengo ya configurado a mi clase controladora, que va a escuchar eventos de ratón. Muy bien, vamos a seguir adelante con las diapositivas. Sí, ya tenemos esta parte de oyente puntos. Entonces ahora vamos a trabajar con el manejo de eventos. Como nosotros ya sabemos, necesitamos 3 elementos para manejar eventos. El origen, que es un componente que dispara los eventos. En este caso, nuestro origen va a ser la clase panel puntos, ¿sí? Después el evento que se genera, en este caso es un mouse event, seguimos trabajando con eventos de ratón. Y nuestro oyente tiene que implementar mouse adapter, le vamos a llamar oyente puntos. Y sabemos que tenemos que hacer el registro de los dos tipos de interfaces, mouse listener y mouse motion listener. Todo esto lo tenemos que hacer en el origen. En este caso es en la clase panel puntos. En esta clase tenemos que crear nuestro método add eventos. El método add eventos, ¿sí? Como vemos aquí, va a recibir el parámetro. Aquí fíjense que le estamos pasando mouse adapter. Podríamos haberle pasado oyente puntos, pero como oyente puntos hereda de mouse adapter, esto está perfectamente permitido, ¿sí? Por herencia. ¿Sí? Y después aquí están los registros de los dos tipos de listeners de oyentes, de interfaces oyentes. ¿Ok? Entonces vamos a nuestro código, a la clase panel puntos para completar este código. Buscamos la clase panel puntos, aquí la tenemos. Y entonces vamos a crear después del constructor, vamos a colocar el método add eventos, que va a recibir un objeto mouse adapter o podemos aquí ponerle oyente puntos. Para este caso es lo mismo porque nuestro oyente solamente hereda de mouse adapter. Cualquiera de las dos en este caso es permitido, ¿sí? Por la cuestión de la herencia. Entonces, como nuestro panel es el que genera los eventos, a él le registramos el mouse listener, el oyente, y el mouse motion listener con el oyente. Y entonces ya tenemos aquí la estructura de nuestro registro y hemos completado el esquema del manejo de eventos. Bien,
Continuemos con las diapositivas para terminar esta parte. Bueno, vamos a seguir y entonces ahora ya nosotros hemos creado el proyecto 19, manejo puntos. Tengo la clase principal y ya tengo en mi proyecto de tópicos avanzados de programación modelo vista controlador, ya tengo estas clases. Ahora vamos a trabajar con ellas. Tengo que incluir dentro de estos de la clase principal el llamado al modelo, a la vista y al controlador. Bien, pues vamos a hacer eso. Antes que hagamos esto, sabemos que estas clases están en la librería de modelo vista controlador. Entonces, si yo quiero usar esas clases, yo le tengo que decir en librerías, si me coloco sobre el proyecto 19 y en la carpeta de librerías, aquí observamos que tiene la API de Java, pues voy a adicionarle una nueva librería que va a ser la librería de tópicos que ya tenemos aquí precargada. Adiciono la librería y entonces ya le estoy asociando la dirección de donde puede buscar las clases que voy a usar. De nueva cuenta, lo que tienen que hacer es botón derecho, adicionar librerías y buscar en la lista de librerías la que necesiten. En este caso es la de MVC y finalmente adicionan la librería. Ok, bueno, ya que tenemos eso, pues regresamos al código de la clase principal, que lo tenemos aquí, y vamos a construir el esquema modelo vista controlador. Primero ponemos nuestro modelo, estamos creando el modelo. ¿Sí? Hay que importar la clase y como ya asociamos la librería, nos aparece aquí que la podemos importar de modelos y entonces ya aparece el import adecuado. Si no aparece, significa que tenemos problemas con la librería y tendríamos que verificar cómo está implementada. La siguiente es la clase la vista, panel puntos. A la vista le tenemos que presentar el modelo, ahí lo tiene, y esta sería entonces nuestra vista. Vamos a importar, ¿sí?, nuestra vista, aquí está, del paquete vistas panel puntos. Y ahora vamos a crear el oyente, se llama oyente puntos, nuestra clase controladora. La clase controladora debe conocer al modelo y a la vista. Y el último paso de nuestro esquema, claro, antes hay que importar. Ya lo tenemos. Modelo, vista, controlador. Y nuestro paso, el cuarto paso es definir el registro del oyente. Entonces el origen es panel. Ahí tenemos el método add eventos y le pasamos el oyente. Tenemos el registro.
Y el último paso es adicionar el panel a nuestra ventana, porque si no, no podemos hacer nada. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestro esquema de la clase principal completo. Pues vamos a correr la aplicación para ver qué pasa. Pues aquí tenemos ya nuestra ventana y observen que el fondo es el que está definido en la vista. Nosotros en este momento no podemos hacer nada porque no hemos implementado ninguna de las acciones de los eventos de ratón, que es lo que vamos a trabajar en este momento. Muy bien. Nos cambiamos a las diapositivas para ahora trabajar con el oyente. Bien, nuestro primer evento, la primera acción va a ser insertar un círculo en el grupo de círculos, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a través del método mouseClicked. Bien, cuando le demos un clic al ratón, queremos que se añada un nuevo círculo a nuestro grupo de círculos. Y nosotros, para saber eso, pues vamos a considerar las coordenadas del puntero del ratón como el centro del círculo, y el radio y el color se lo vamos a pasar como constante. Entonces, ¿sí? Cuando le demos un clic, en ese momento se va a crear un nuevo círculo en nuestro grupo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues en mouseClicked tenemos el evento, y al evento le podemos preguntar las coordenadas de X y Y entonces con esos valores vamos a crear nuestro círculo. Sería de esta forma. En el método mouseClicked creamos un punto con las coordenadas del puntero, un radio fijo y un color. Este es una variable, un objeto que se va a crear en la memoria, pero nuestro modelo es el ArrayList, entonces tenemos que adicionar este punto a nuestro ArrayList a través del método add. Con esto lo vamos a insertar al final de la lista. Es decir, cada nuevo círculo que se añada al contexto gráfico se va a ir colocando al final de nuestro arreglo. Con esto actualizaríamos el modelo, pero necesitamos también actualizar la vista utilizando el método repaint. Bien, pues hagamos esto en nuestro código. Vamos a buscar nuestro oyente que está en el paquete controladores. Ahí está. Y entonces vamos a escribir el método que nos interesa. Sabemos que este método recibe como parámetro un evento de ratón, y si nosotros escribimos bien el método nos sale la línea amarilla, y entonces eso significa que vamos bien y que estamos redefiniendo el método. Ok, ahora vamos a crear el punto con las coordenadas del evento. Creamos un nuevo punto y aquí le pasamos como X el valor de la coordenada del puntero y como Y el valor de Y. Le vamos a definir como radio 10 y como color un color de base que va a ser el color azul. Ok, en esta clase todavía no habíamos ocupado la clase punto, entonces tenemos que importarla de modelos. Ya está completo, pero como les decía, este es un objeto que está en memoria pero que todavía no pertenece a nuestro modelo, entonces lo vamos a adicionar con el método add. Ahí está.
ya ahora sí forma parte de nuestro modelo y ya actualizamos el modelo. Ahora tenemos que decirle a la vista que se actualice a través del método repaint, porque nosotros estamos usando el método paint component. ¿Okay? Entonces ya tenemos estos dos elementos importantes. Actualizamos el modelo y actualizamos la vista. Bien, pues ya que tengo esto, como acabo de modificar el oyente que está en el proyecto MVC, le doy limpiar y construir el proyecto y voy a mi proyecto 19 y corro la aplicación. Entonces aquí se supone que cuando yo le dé clic va a aparecer un punto, como vemos. Entonces ahí ya estamos implementando, ¿sí?, nuestro evento de ratón con el método mouse click. ¿Ok? Muy bien. Bien, ahora lo que sigue es que de este conjunto de puntos yo quiero seleccionar uno de ellos y lo quiero desplazar, quiero cambiar su ubicación. Esto es muy parecido a lo que habíamos hecho en el proyecto anterior, sin embargo aquí tenemos la problemática de que no solamente hay un punto, sino tengo un conjunto de puntos. Entonces yo podría seleccionar este o podría seleccionar este y así tengo yo que preguntar o saber perfectamente cuál es el punto que seleccioné para mover. Ok, entonces esto lo vamos a ver en las diapositivas. Me voy a cambiar a las diapositivas para trabajar con el segundo evento, que sería mover un círculo. Como ya lo habíamos platicado, pues para mover el círculo necesitamos seleccionar primero un círculo con el botón izquierdo, después arrastrar mientras ese botón esté oprimido y dejar de arrastrar cuando se deja de oprimir o se libera el botón. Bien. Nosotros aquí el detalle es que tenemos que determinar si se seleccionó uno de los círculos o se oprimió fuera del área de cualquiera de ellos. También tenemos el segundo paso, es determinar cuál círculo de los que están en nuestro array list es el que fue seleccionado, mover ese círculo y dejar de moverlo al liberar el botón del ratón. Esto lo vamos a hacer, ¿sí?, con los métodos que ya conocemos, ¿sí? El determinar si se seleccionó con mouse preset, mover el círculo con mouse dragged y dejar de mover el círculo con mouse release, utilizando la bandera auxiliar seleccionado como bien lo habíamos hecho en el proyecto anterior. ¿Sí? La prendemos, si está prendida movemos y si no, y cuando liberemos apagamos la bandera. Esto es igual a lo que ya habíamos hecho. Sin embargo, el problema es el determinar cuál es el círculo del arreglo que fue seleccionado, cuál de todos estos. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando yo seleccione uno, tendría yo que verificar cada uno de ellos si fue seleccionado a través de un ciclo. Y vamos a identificar a cuál de ellos fue seleccionado a través de una variable auxiliar que va a indicar cuál de todos ellos es el seleccionado. ¿Sí? Adicionalmente a la variable auxiliar seleccionado tendríamos esta variable que me va a decir, ok, sí, ya fue seleccionado uno y el punto seleccionado es, como en este caso, el número 2. ¿Sí? Para hacer esto nosotros debemos visitar todos los elementos del arreglo y al encontrar el punto seleccionado se le asigna la variable auxiliar. Bien, es obvio que vamos a pensar que este es el que tenemos seleccionado, entonces nosotros empezaríamos del círculo en la posición 0. Como no es el seleccionado, nos pasaríamos al segundo. Como no es seleccionado, nos pasamos al tercero y este es el seleccionado. Entonces aquí ya no tenemos que verificar que los que siguen sean seleccionados. Aquí podemos terminar nuestra búsqueda.
Bien, eso lo vamos a hacer entonces a través, en el método mousePreset, a través de un ciclo. Este ciclo, como el que hicimos para dibujar los puntos, pues va a ser un for each, un for avanzado, donde vamos a ocupar una variable de la clase punto y vamos a ir visitando cada uno de ellos. Vamos a ocupar el método contiene que ya habíamos implementado para verificar si el puntero está dentro de un punto. Cuando esto se cumpla, ¿sí?, guardo la posición, ¿sí?, en la variable punto seleccionado, guardo la posición del punto seleccionado, prendo mi variable de que ha sido un círculo seleccionado y termino la búsqueda. Sí, muy bien, entonces como sabemos hay que declarar como atributos estos métodos porque se van a estar ocupando en los demás métodos. ¿Sí? Y el método mouseReleaseSet es igual al del proyecto anterior. Cuando liberemos la variable seleccionado se va a apagar, y en el caso de cuando movamos el círculo aquí, solamente si seleccionado es verdadero, vamos a utilizar la variable que me indica cuál es el punto seleccionado y a esa le vamos a actualizar su centro. Hagamos esto en el código. Entonces aquí necesitamos, ya que estamos en oyente punto, necesitamos dos variables auxiliares. Una variable lógica, que es la variable seleccionado, que en este momento tiene un valor falso, y la variable auxiliar de la clase punto, que le vamos a llamar punto seleccionado, que es la que me va a indicar si un punto no está seleccionado. En este momento esta variable tiene un valor de nulo. Muy bien, ya tenemos las dos variables, entonces vamos a construir los métodos que necesitamos. El método que necesitamos es, el primero es mousePreset. Sabemos que recibe un objeto de la clase mouseEvent. ¿Sí? Como escribimos bien el método, nos manda la línea de que estamos redefiniendo el método. Y entonces aquí, como está oprimido el botón, pues vamos a checar cuál de los círculos fue el seleccionado utilizando un for. Declaramos una variable que va a pasear. En este caso no le podemos poner this porque no estamos en el código de la clase modelo, estamos en la clase controladora, pero nosotros vamos a visitar a los puntos del arreglo puntos. Entonces aquí le decimos, la variable punto va a estar visitando los elementos del array list puntos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a preguntar si punto, el actual, contiene a las coordenadas del puntero. ¿Sí? Pues en ese caso nosotros vamos a guardar en la variable auxiliar punto seleccionado el valor de punto, es decir, con esto ya sabemos que el punto actual es el seleccionado. Prendemos la bandera de seleccionado para decir que hemos seleccionado un punto y nos salimos del ciclo, de tal forma que aquí ya quedó guardado cuál es el círculo del array list que ha sido seleccionado. Muy bien. Ahora vamos a crear el método cuando se libere el botón. Ok, también recibe un objeto de la clase mouseEvent y como nos salió la línea amarilla, escribimos bien el método. Bien, aquí lo único que vamos a hacer, como en el proyecto anterior, es apagar la bandera.
porque ya no estamos seleccionando a ninguno de nuestros círculos. ¿Okay? Y ahora vamos a terminar con el último método. ¿Sí? En este caso nosotros vamos a ocupar el método mouseDragged, que sabemos que recibe también un mouse event. Como escribimos bien el método, le podemos poner la directiva override. ¿Okay? Y ahora aquí, para mover un círculo, primero vamos a preguntar si hay alguno que fue seleccionado. Y si es así, entonces al punto seleccionado le vamos a poner en su coordenada X el valor del puntero del ratón, y en el valor Y la coordenada Y del puntero del ratón. ¿Sí? Y en este caso le vamos a decir a nuestra vista que se actualice. ¿Sí? Si se está moviendo un círculo. Entonces con eso se supone que con estos tres métodos nosotros ya podemos seleccionar un punto y moverlo a una nueva posición en el contexto gráfico. Bien, entonces como esto está en nuestro proyecto de modelo vista controlador, porque estamos trabajando con el oyente, vamos a actualizar el jar de este proyecto para que no tengamos ningún problema, ¿sí? Y como nosotros ya tenemos configurada toda la estructura modelo vista controlador en nuestra clase principal, pues vamos a correr el programa para ver qué pasa. Voy a poner estos puntos, ¿sí? Como ya lo habíamos visto, y ahora voy a seleccionar este punto, le doy un clic y lo arrastro, ¿sí? Ahora este también lo arrastro. Muy bien, pues entonces aquí ya estamos implementando, ¿sí?, el movimiento de uno de los círculos de nuestro conjunto. Muy bien. Vamos a seguir adelante con las diapositivas de esta presentación. ¿Sí? Vamos a modificar un poco el código de forma que respetemos la distancia entre el puntero del ratón y el centro del círculo. Como ya lo habíamos comentado en el proyecto anterior, pues sacamos la diferencia de sus valores en X y en Y eso le llamamos delta X y delta Y nos va a servir para trabajar con para tomar esas distancias y actualizar la posición del círculo seleccionado. Bien, esto es muy parecido a lo que hicimos en el proyecto anterior, entonces nos vamos a nuestro código, a nuestro oyente punto, y como delta X y delta Y se va a usar en dos métodos, necesitamos declararlos como atributos de nuestra clase. Aquí los tenemos. En este momento, como son enteros, su valor es 0. Ya que están ahí, nos vamos al método mousePreset, que es donde hemos seleccionado el punto, y entonces ahí calculamos delta X, que va a ser el valor de la posición X del puntero menos el valor X del punto seleccionado, ¿sí? X, y delta Y va a ser igual al valor de la coordenada Y del puntero menos el valor de Y de
círculo seleccionado de su centro. Ya tenemos delta X y delta Y. Y ahora vamos a actualizarlo simplemente acá en el método mouseDrag. Como ya lo habíamos comentado, el cálculo primero está positivo, pasaría a negativo, y punto seleccionado, que es el que queremos nosotros actualizar, está negativo, pasa a positivo, como vemos aquí. Muy bien, ya que tenemos esto, pues probemos. Recordemos, estamos en el modificamos oyente puntos de MVC, nos colocamos sobre MVC, le damos limpiar y construir y nos regresamos a manejo puntos y corremos nuestro proyecto, ponemos varios puntos y ahora voy a seleccionar uno aquí cerca de su orillita y fíjense que ahí se respeta la distancia cerca del perímetro. Igual si me pongo del otro lado también respeta la distancia en cualquiera de ellas. Muy bien, entonces aquí ya hemos manejado dos de las tres condiciones que necesitamos en este proyecto. Ya insertamos y ya movemos los círculos. Vamos a continuar con las diapositivas. El siguiente evento que vamos a trabajar es el eliminar un círculo. Para eliminar un círculo, pues necesitamos seleccionar el círculo y ese círculo va a ser seleccionado igual con el método mousePreset, ¿sí? Y nosotros tenemos que checar que el botón con el que hayamos seleccionado sea el botón derecho, ¿sí? En este caso nosotros estamos insertando con cualquier botón. Ahora vamos a darle funcionalidad al botón derecho del ratón y solamente vamos a eliminar ese círculo si el usuario confirma a través de una ventana de diálogo, que va a ser una ventana de GOptionPaint o una que nosotros diseñemos. Bien, ¿cómo identificamos cuál es el botón que hemos oprimido? Java tiene una clase Swing Utilities que esta me permite determinar cuál es el botón que se ha oprimido. Sí, esta clase tiene métodos estáticos con el cual yo le puedo preguntar cuál es el botón que se oprimió. Aquí, si queremos preguntar por el botón derecho, sería con este método, ¿sí? Le preguntamos al evento si fue el botón derecho. También hay métodos para el botón del centro, si su ratón tiene 3 botones, y el botón izquierdo. Este sería entonces la forma en la cual identificamos cuál es el botón que se ha oprimido. Y ahora, si nosotros ya sabemos que es el botón derecho, pues vamos a preguntarle al usuario que si quiere eliminar. Lo vamos a hacer a través de la clase GOptionPaint con una ventana de diálogo estándar donde nosotros, como esta clase tiene métodos estáticos que ya implementan ventanas de diálogo, va a ser una ventana de diálogo de confirmación donde le vamos a pasar a la ventana padre de quien deriva esta ventana el mensaje, ¿sí? El título de la ventana de diálogo y los botones que van a aparecer en la ventana de diálogo. En este caso vamos a poner un botón de aceptar y uno de cancelar, ¿sí? Ok, entonces vámonos a nuestro código, ¿sí? El código, después de que en el método mousePreset ya hemos seleccionado el punto y hecho los diferentes cálculos, ¿sí? Vamos a preguntar si el botón es botón derecho y ahí, para identificar cuál es el círculo seleccionado, le vamos a cambiar su color. Le vamos a cambiar el color del círculo seleccionado. Como le cambiamos el color al círculo, vamos a repintar el panel para que se presente eso. Y después vamos a presentar la ventana de diálogo con GOptionPaint, una ventana de diálogo de confirmación.
y esto nos va a devolver un valor numérico. Si este valor numérico es igual a la opción de aceptar, entonces nosotros removemos utilizando el método remove de ArrayList el punto seleccionado. Si no queremos eliminar ese punto, entonces esto no va a ser cierto. Entonces se va a ir por la parte del else, y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a recuperar su color azul al círculo y vamos a volver a repintar el contexto gráfico. Entonces hagamos esto en nuestro código. Nos cambiamos a NetBeans y buscamos el método mouse preset. Aquí lo tenemos. Aquí ya seleccionamos un punto. Con esto ya sabemos que el punto está seleccionado. Pero ahora vamos a preguntar si ese es el botón derecho. Entonces aquí utilizamos la clase Swing Utilities. ¿Sí? Y aquí observen que tiene para botón izquierdo, botón central, botón derecho. Necesitamos botón derecho. ¿Sí? Si fue el botón derecho, entonces nosotros vamos a primero vamos a cambiarle el color al punto seleccionado. ¿Sí? Ahí ya le cambiamos y actualizamos nuestro panel para que se presente en la pantalla. ¿Ok? Aquí ya tenemos esto seleccionado. Y ahora vamos a presentarle la ventana de diálogo. Aquí vamos a ocupar la clase GOptionPane y vamos a utilizar el método show confirm dialog, esta, donde el padre es el panel. Después aquí tenemos que poner cuál va a ser la pregunta. Luego el título, que va a ser confirmación. Y aquí le tenemos que indicar cuáles los botones que se van a presentar. Igual es una constante de GOptionPane. Y aquí tenemos varios. Nosotros vamos a ocupar el yes no option. Ese es el que vamos a ocupar. Como observamos, hay diferentes. Aquí podemos configurar los botones de diferente forma. ¿Sí? Y aquí ya tenemos nuestra ventana de diálogo. Vamos a preguntar si opción, ¿sí?, es igual a una opción de confirmación. Es la opción de sí. ¿Sí? Entonces le cambiamos el color al punto, repintamos la pantalla para que nos presente el punto y mandamos a presentar una ventana de diálogo de confirmación con esta pregunta: si desea eliminar este punto, que es el título, y las opciones de sí o no. Después esto nos va a devolver un valor entero y ese valor entero lo vamos a comparar con la opción yes. Si es así, eso significa que nosotros no queremos ese punto dentro de nuestro conjunto, entonces le decimos al modelo que lo remueva. ¿Cuál? Pues punto seleccionado. Y sería en el caso de que lo confirmáramos, pero si no queremos eliminar el punto,
pues simplemente a punto seleccionado le volvemos a poner su color azul, ¿sí? Y lo que hacemos en cualquiera de los casos de sí o no, le decimos al panel que se repinte para actualizar el contexto gráfico. Con esto entonces nosotros ya vamos a poder checar si podemos eliminar o no un círculo con esto que acabamos de escribir. Muy bien, entonces como estamos en el oyente, que es el proyecto MVC, volvemos a generar el jar para actualizar los cambios y ahora nos corremos la clase principal y veamos qué sucede. Vamos a poner estos 3 puntos y quiero seleccionar este para eliminar, entonces sobre él le doy botón derecho y observen cómo ya se pintó el color rojo y me está preguntando que si quiero eliminar el punto. Si lo quiero eliminar le digo que sí y si no le digo que no. Por ejemplo, si yo le digo que sí, simplemente él ya no pertenece al conjunto. ¿Sí? Muy bien. Observen ustedes algo importante. Si yo selecciono este punto y le doy botón derecho, la ventana de diálogo siempre va a permanecer centrada respecto a la ventana principal, ¿sí? Este va a ser un problema, ¿sí? Le voy a decir que no para no eliminar ese punto, entonces le regresamos el color azul. Voy a poner un punto en esta posición y ese es el que voy a seleccionar para eliminar. Le doy botón derecho y observen que está cubriendo al punto, entonces pues no podemos determinar cuál es el punto que se seleccionó. ¿Sí? Esto es debido a las condiciones en las cuales se dibuja la ventana de diálogo de confirmación. Eso lo podemos mejorar. ¿Sí? Vamos a nuestras diapositivas. Bien, vamos a seguir adelante y como les decía, la ventana de diálogo con la opción Confirm Dialog de opción Pane siempre pone la ventana de diálogo centrada respecto a la ventana padre. Si nosotros no queremos hacer eso, tendríamos que escribir un poco de más código. Utilizando una ventana, la vamos a colocar debajo y a la derecha del punto seleccionado. Y entonces aquí vamos a modificar un poco la forma en la cual utilizamos la clase GOptionPane. Observen que aquí estamos llamando a un método estático. Nosotros ahora vamos a crear un objeto de la clase GOptionPane con las características que queremos. Le vamos a indicar cuál es el mensaje. Le vamos a decir también aquí que cuál tipo de diálogo es, una pregunta, ¿sí? Y los botones igual como en el caso anterior, ¿sí? Entonces vamos a crear aquí un objeto de la clase GOptionPane que no lo habíamos hecho anteriormente, solamente habíamos llamado al método estático. Este objeto lo vamos a pasar lo vamos a usar para crear una ventana de diálogo, ¿sí? Con la clase GDialog vamos a crear la ventana de diálogo. Observen que utilizando el diálogo confirmación vamos a crear un diálogo y aquí le estamos poniendo quién es la clase de la que dependen, la clase padre y el título de la ventana de diálogo. Y con esta información de diálogo confirmación se va a construir la ventana de diálogo. Ahora esta ventana de diálogo nosotros ya la podemos configurar, poner su ubicación, su tamaño y decir que sea visible como una ventana convencional. ¿Sí? Muy bien, aquí la única diferencia con el GOptionPane en la versión anterior, esta forma utilizando el método estático siempre me devuelve un valor entero.
para nosotros poder preguntarle cuál fue la decisión del usuario en la ventana de diálogo, yo tengo que preguntarle a diálogo confirmación cuál fue el valor que seleccionó. Y esto siempre me va a devolver un valor de la clase object. Como nosotros queremos valores enteros, pues tenemos que hacer un cast con esta clase envoltoria, y entonces nuestra variable, en lugar de ser una de tipo primitivo, va a ser un objeto de la clase integer. Muy bien, eso lo vamos a colocar en nuestro código. Nada más que ahora tenemos aquí un problema, que nosotros queremos colocar siempre nuestra ventana de diálogo abajo y a la derecha del círculo, ¿sí? Y la ubicación de la ventana de diálogo no está en función al panel del cual estamos trabajando, sino siempre está en función a la pantalla que tenemos. Entonces nosotros vamos a centrarlo como ya nosotros más o menos lo habíamos visto, ¿sí? Nosotros le podemos preguntar al puntero del ratón cuál es su ubicación, no respecto al panel o a la ventana del proyecto. Eso lo haríamos con getX y getY. Fíjense que eso nos devuelve la referencia de acuerdo a la ventana. Si yo quiero saber la posición del puntero respecto a la pantalla, voy a usar estos dos métodos, getX on screen, getY on screen, y eso me va a poner la distancia respecto a la esquina superior izquierda de nuestra pantalla, esta por acá. Esa es la única diferencia. Ok, entonces, pues como nosotros queremos que la ventana de diálogo aparezca a la derecha y abajo, simplemente le adicionamos unos valores para que no cubra el círculo. Bien, vamos a esto, lo vamos a poner en nuestro código. Como ya se los había comentado, se crea un objeto de la clase GOptionPane, luego se crea y se configura la ventana de diálogo, y finalmente el método getValue devuelve una referencia a object que tenemos que convertirla, bueno, tenemos que hacer un cast para verla como entero. Vamos entonces a nuestro código para hacer eso. Entonces aquí en nuestro código, estas líneas de aquí, estas dos las vamos a comentar, estas ya no las vamos a ocupar, y entonces aquí vamos a crear lo que acabamos de comentar. ¿Sí? Primero vamos a calcular aquí el valor de dx. Le voy a preguntar al evento x en la pantalla y le voy a preguntar y en la pantalla. ¿Sí? Y ahora vamos a crear la ventana de diálogo de GOptionPane, ¿sí? Le vamos a llamar diálogo confirmación, y ahí vamos a crear un nuevo GOptionPane, ¿sí? Esto le vamos a pasar el mensaje. Aquí le vamos a decir, voy a darle un enter para que aprovechar el espacio. Vamos a ponerle eliminar este punto. Este es el mensaje que vamos a presentar. Después, bueno, aquí le ponemos la coma, ¿sí? Eliminar ese sería el mensaje. El siguiente parámetro sería qué tipo de ventana quiero presentar, y aquí vamos a presentar una de pregunta, question message. Ese es el tipo de diálogo. Y finalmente vamos a decirle qué botones quiero que aparezcan.
son el yes, no option. Y entonces con eso ya tengo creada la ventana de diálogo. Bueno, el objeto GOptionPane. Ahora vamos a ocupar ese objeto para crear ya la ventana de diálogo. Y aquí le digo de confirmación, ¿sí? Diálogo confirmación. Le digo que haga la creación de una ventana de diálogo donde la ventana padre es el padre de esta, es el panel, perdón, la vista es el padre, y aquí le pongo el título de la ventana. Como no habíamos ocupado esta clase GUI Dialog, vamos a importarla. Ya la tenemos. Muy bien. Y tenemos que configurar donde queremos que aparezca. Le vamos a decir que es dx más 2 a la derecha y dy más 10 hacia abajo. De y con mayúscula, de x con mayúscula. Luego vamos a decirle el tamaño de nuestra ventana, set size. El set size va a ser de 250 por 120 y la vamos a presentar set visible true para que se presente en esto, y vamos a crear la variable opción como una variable de tipo integer, y aquí le vamos a poner a diálogo confirmación que nos devuelva el valor. Get diálogo confirmación get value. Con esto entonces aquí ya hemos creado una nueva forma de presentar la ventana de diálogo. Es un poco más elaborado porque tenemos que configurar la ventana de diálogo para indicarle dónde queremos que aparezca. Ok, como estamos modificando nuestro modelo vista controlador, generamos el jar, lo actualizamos, ¿sí? Y vamos a nuestro proyecto, nuestra clase principal, y vamos a ver cómo sucede esto. Ponemos nuestros puntos y vamos a poner este punto, el que comentábamos que íbamos a tener problemas. Entonces le doy botón derecho y observen ahora dónde se pone nuestra confirmación, ¿sí? Le digo que no hay problema, selecciono este punto, le doy botón derecho y aquí está colocada la confirmación, ¿sí? Es más elegante de esta forma, ¿sí? Y entonces con esto nosotros ya tenemos nuestro manejo de eventos de ratón completo para el esquema de nuestro proyecto de manejo de puntos. Muy bien, solamente nos falta un punto para terminar esta presentación. Nuestro modelo es un conjunto de puntos, pero esos puntos los podemos usar para crear polígonos. Entonces vamos a cambiar el modelo. Bien, vamos a crear un nuevo modelo que va a ser la clase polígono, que va a heredar de puntos, y lo único que vamos a cambiar es el método dibujar. Aquí el método dibujar, obviamente que necesitamos dibujar los puntos de nuestro conjunto de puntos. Entonces vamos a llamar al método dibujar, pero de la clase padre, a través de la referencia super, vamos a llamar a el método dibujar de la clase punto. Pero antes vamos a construir un polígono. Nosotros sabemos que para construir un polígono necesitamos las coordenadas de los puntos y después utilizar el método
Fill Polygon o Draw Polygon para dibujar un polígono. Entonces, pues vamos a preguntarle a nuestro modelo cuántos puntos tiene con el método size y vamos a crear los vectores para X y para Y. Después vamos a ir visitando los puntos de nuestro arreglo. Aquí ya no podemos usar un for each. ¿Por qué? Porque necesitamos el índice. Entonces aquí es un for tradicional y entonces para cada valor de ahí vamos a tomar la coordenada X y la coordenada Y del punto que está en la posición Y de nuestro arreglo. Bien, vamos a hacer esto en nuestros modelos. Vamos a nuestros modelos aquí y entonces voy a crear una nueva clase que se va a llamar la clase polígono. Y terminamos. Entonces esta clase va a heredar de puntos. Por lo tanto, tiene todos los métodos de la clase puntos. Es un array list, entonces vamos a crear el método dibujar. ¿Sí? Importamos. Y entonces aquí vamos a preguntar, vamos a crear vamos a preguntar, vamos a crear nuestro vector X. ¿Sí? Y nuestro vector Y con el número de elementos de nuestro arreglo. Aquí hay que considerar algo. ¿Sí? Sí, ok, como nos va a dar, si no tiene elementos, el size es 0, entonces este ciclo no se va a crear y el polígono va a tener 0 puntos, la longitud va a ser 0, entonces no hay problema con que no tenga puntos. Ok, entonces ya creamos el tamaño, entonces ahora vamos a ir asignando los valores de X y Y a través del ciclo. Vamos a decir la posición px de y es igual a de nuestro arreglo con el método get. Vamos a obtener el círculo en la posición y con este le vamos a preguntar su valor de x y para y le vamos a preguntar igual punto y. Esto lo vamos a hacer por el número total de puntos. Ahora vamos a dibujar el polígono, vamos a cambiar el color, lo vamos a poner de color verde. ¿Sí? Ahí está de color verde. Importamos porque es la primera vez que lo usamos en esta clase. Y aquí le decimos fill polygon, ¿sí? De px, py y px.length. Con eso ya vamos a dibujar un polígono. Le dibujamos su contorno para que se vea bonito. El contorno lo ponemos de color negro. ¿Sí? Ahí está. Y ahora lo mismo, pero en lugar de fill le vamos a poner draw. ¿Ok? Y esto va a dibujar el polígono, pero nos interesa que se dibujen los puntos porque queremos moverlos, entonces
le vamos a decir a super que se dibuje. Vamos a llamar al método dibujar de la clase puntos. Y con eso nosotros ya tenemos un nuevo modelo que va a tener, que va a representar a un polígono. ¿Okay? Nosotros actualizamos el YAR de nuestra vista, de nuestro modelo vista controlador, y vamos a regresar a nuestra clase principal. Y aquí tenemos el modelo. Nosotros aquí vamos a cambiar, en lugar de que sea puntos, vamos a llamar al constructor de polígono. Como no lo hemos usado, hay que importarlo, ¿sí? Observen que el objeto que se crea es de la clase polígono y la referencia es de la clase punto. Nosotros ya habíamos platicado que esto es perfectamente válido porque polígono hereda de puntos. La variable puntos ve al polígono como un objeto de la clase puntos, pero realmente el objeto es de la clase polígono. Entonces ya cambiamos eso, pues vamos a ver cuál es el comportamiento en nuestro programa. Colocamos un punto, colocamos otro punto y bueno, pues se dibuja una línea porque solamente son 2 puntos, pero si coloco el tercero se dibuja el polígono y como este lo podemos mover, pues nuestro polígono cambia de forma, ¿sí? Si yo elimino este, vuelve a ser una línea, y yo lo coloco, es un triángulo y así sucesivamente. Aquí observen cómo va en la secuencia. Entonces si este lo muevo, pues ya es un polígono. Muy bien. Entonces regresamos a las diapositivas y ya hicimos el cambio en nuestra clase principal y ya tenemos aquí nuestro polígono. Muy bien, pues con esto terminamos este video donde ya aprendimos a manejar eventos de ratón con un array list y también aprendimos a usar una clase, un modelo que deriva de la clase puntos. Muy bien, con esto terminamos esta sesión. Les agradezco mucho su atención y estén pendientes para nuevos videos. Que estén todos muy bien. Hasta luego.